de, de yeso o son plafones bastante rígidos que al fallar pueden causar problemas grandes, ¿no? En este caso en particular, por ejemplo, es un centro médico, el cual los plafones desafortunadamente fallaron, algunos otros elementos, y el centro tuvo que haberse cerrado, se cerró básicamente por varios días o meses eh, por algo tan sencillo como no tener un sistema preventivo durante la construcción, poder estar seguro que todos los sistemas están arrostrados adecuadamente. Eh, en Alaska también vimos, en la siguiente, también vimos daños por licuefacción o licuación. En carreteras, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han tenido siniestros, digamos, viales, pero como todos sabemos, problemas como este pueden causar una, un impacto económico, un impacto severo, digamos, a una zona eh, por falta de comunicación, falta de poder llevar insumos, etcétera, durante un sismo. Es algo que se debe analizar, algo que se debe analizar generalmente durante la fase de diseño, pero algunas veces este tipo de fallas, aunque tratan de prevenirse, pueden ser un poco sorpresivas, ¿no? Como decía Alberto en Christchurch. Eh, la siguiente diapositiva, el siguiente tema, ya vamos a hablar de los terremotos de México y nuestra experiencia en México. En algunos de los de las estructuras que vimos, no sé cuántos siniestros atendimos en el 2017, pero creo que fueron alrededor de 100 o más casos de diferentes tipos de estructuras. No voy a hablar, por supuesto, de las características del terremoto, porque pues, es algo que desafortunadamente se vivió en el país. Sin embargo, el aprendizaje fue bastante grande. Si vemos en la siguiente diapositiva, algo que pasó bastante y sigue pasando en todas partes del mundo, la verdad. Este es un ejemplo bien clásico. Tenemos un edificio de vivienda, puede ser un edificio de vivienda o hoteles o una fábrica, lo que quieran, pero es un edificio típico en el cual el parqueadero se encuentra en la parte inferior, en el nivel, en la planta baja del edificio, y las plantas superiores, en este caso, están, digamos, construidas con muros de mampostería o digamos, muros estructurales rígidos. Es una estructura bastante rígida en la parte superior, mientras que en la parte inferior generalmente está apoyada sobre columnas, y muchas veces los muros se eliminan para poderle dar paso a los vehículos y poder utilizarlo de una manera eh, más efectivo para el parqueo. Lo que implica esto es que estamos creando intencionalmente, o digamos, un problema secundario, que es un nivel, le llamamos un piso suave, un piso débil, eh, el cual, claro, la parte superior es bastante rígida. Al haber un terremoto y un desplazamiento lateral del edificio, el edificio pierde su sistema de apoyo y básicamente en este caso el primer piso colapsa. El edificio en la parte superior, no digamos que quedó bien, pero quedó bastante afectado, pero quedó en pie. Por supuesto, las personas que estaban arriba se salvaron, pero digamos la pérdida económica es bastante importante. Este tipo de fallas ha pasado en edificios o en residencias y en otro tipo de estructuras. Literalmente en cada terremoto que vemos pasa algo así. Eh, claro, los códigos nuevos han tratado de cambiar la filosofía de diseño, pero vemos generalmente este tipo de fallas en edificios más antiguos, ¿no? En México lo vimos bastante, en Turquía lo hemos visto, en otras partes del mundo. Este es ojalá que tengas el edificio, el computador sin volumen, Antonio, para que no sé. Pero este es un clásico, este es un terremoto, el terremoto del 2016, creo que este fue el 2022, este video, o el 17. En México, seguramente ustedes ya lo han visto, pero es un caso similar. Sin embargo, no teníamos digamos, un nivel suave en la parte inferior. Si teníamos alguna, algún mecanismo que falló en la parte intermedia del edificio y causó un colapso en la parte superior. Eh, este tipo de falla no es tan usual, la verdad, pero pueden ocurrir. Muchas veces es por la eliminación de sistemas laterales durante renovaciones. Algunas veces pasa la eliminación de muros o penetración de muros en lugares que no son
eh, adecuados. Muchas veces hemos hecho análisis o evaluaciones sísmicas o inclusive evaluaciones de otro tipo en las que muros que eran antiguamente que resistían la carga lateral sísmica fueron eliminados o parcialmente eliminados por conectar, digamos, dos espacios a un lado y al otro de los muros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y de cambios muchas veces se hacen por parte de los dueños sin ningún tipo de conocimiento y pueden causar problemas futuros bastante graves, ¿no? Es algo que es importante, digamos, entender. Aquí, este es un ejemplo, esto también fue en México, este es un caso de un edificio que falla por una irregularidad torsional, o sea, el edificio tiene una torsión bastante alta durante el terremoto. Esto generalmente ocurre cuando los elementos de carga lateral o de resistencia de carga lateral están ubicados de una manera inapropiada, eh, en las que causan que la estructura gire sobre su eje, digamos, como si estuvieran girando eh, la estructura, y ese tipo de torsiones, más un piso débil, un piso en el que también se usaba eh, para un espacio comercial en este caso. Por supuesto, un espacio comercial no debe tener muchas columnas, entonces crean una situación en la que el edificio se compromete estructuralmente y en este caso, en este sismo, la frecuencia o la intensidad fue adecuada para poder afectar este edificio. En la siguiente, bueno, aquí digamos vemos un detalle a mano izquierda, perdón, la anterior. Eso aquí a mano izquierda, el detalle de reforzamiento estructural es bastante importante, ¿no? Hay estructuras hoy en día, ya una vez, por supuesto, la estructura de ingeniería estructural, la ciencia de ingeniería estructural es una ciencia que evoluciona con cada uno de estos terremotos, así mismo como otras ciencias van mejorando y aprendemos cosas nuevas en cada evento. Desafortunadamente no las podemos prevenir totalmente, pero a medida, a través de los años hemos entendido que el comportamiento de las estructuras debe diseñarse de una manera dúctil. Dúctil significa que tenemos que diseñarla y reforzarla de una manera que permita que durante un evento sísmico haya una liberación de energía, de manera tal que el edificio pueda verse afectado físicamente. Sin embargo, para poder proteger la vida de las personas que están ocupando el inmueble. O sea, el objetivo de nuestro diseño no es que la estructura nunca se afecte, sino que la estructura se afecte, sin embargo, salvar las vidas humanas que estaban dentro de ese inmueble. Básicamente como el diseño de un automóvil hoy en día. El automóvil, al chocar, la idea es que el automóvil se deforme bastante, absorba esa energía en el golpe y los ocupantes, por supuesto, se salven, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver, estos son ejemplos también en el 2017. Desafortunadamente hubo ejemplos por puncionamiento de las placas. Así que el puncionamiento es cuando tenemos una columna y una losa en la unión, cuando la losa falla en la unión con la columna y la columna básicamente un funcionamiento de la losa y el sistema portante de carga vertical, digamos, falla. En este caso, en la mano derecha, 6 pisos colapsan. El piso inferior de alguna manera fue capaz de soportar todo este peso de una manera temporal, por supuesto, pero es una gran pérdida, no solo física, pero también humana, ¿no? Eh, Daños por eh, mampostería, digamos, no reforzada o reforzada, es bastante típico en nuestros países, donde se utilizaban antiguamente mucho más muros de mampostería reforzado, en algunos casos, como digo, no reforzado, para darle un poco de rigidez a la estructura y resistir las cargas laterales, ¿no? Eh, los muros de mampostería son bastante típicos, como digo, en México, en nuestros países, y generalmente actúan eh, durante los sismos y como nos pueden dar capacidad, nos pueden también traer otro tipo de problemas, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver, estos son casos específicos. La verdad, sé que muchos de ustedes de pronto no han tenido la oportunidad
de trabajar en casos de infraestructura cultural o edificios, digamos, históricos como eran estos. Como sabemos, México tiene una gran concentración de iglesias y monasterios, especialmente en ciertos estados, como Puebla, por ejemplo. Caso real, yo la primera vez que llegué a Puebla, la verdad que vi una iglesia en cada esquina. pero, pero son iglesias históricas muy bellas, y monumentos que la verdad uno no tiene, no son monumentos que fueron diseñados bajo ningún código, no son documentos, no son estructuras que puedan ser analizadas con los códigos actuales, digamos, porque los códigos actuales no tienen este tipo de requerimientos. O sea, son estructuras que están, que trabajan, estructuras que fueron diseñadas hace 200 años o más, fueron construidas y que tienen un tipo de comportamiento específico, generalmente estructuras de mampostería no reforzada, en las que este tipo de elementos pueden fallar y causar, por supuesto, fallas culturales y el patrimonio nacional bastante importantes, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Este ya es un caso moderno, es un caso bien típico también en ciudades de alta concentración de edificios como México, otras ciudades metropolitanas, en las que los edificios se construyen uno junto al otro. Básicamente no hay una junta de expansión adecuada entre los lotes, se construyen básicamente tocándose el uno del otro. En este caso, el edificio intermedio, digamos, el que está a mano izquierda, el que hice antes, durante el sismo fue, digamos, restringido su movimiento lateral por los edificios más pequeños, más bajos, los de 4 niveles versus este que tiene más o menos 7 niveles o 8. Y eso causa problemas bastante significativos en una estructura que cuando fue diseñada no fue diseñada para que existiera un golpeteo, digamos, contra otro edificio, ni que, digamos, restringiera su movimiento. Estos son casos muy comunes en las ciudades de alta densidad. ¿Por qué? Porque cada edificio se diseña como si estuvieran independiente de cualquier otro tipo de estructura. Y aquí, básicamente, este problema hace que la estructura dependa del vecino, básicamente. Son problemas muy comunes eh, que desafortunadamente no hay mucha solución. eh, en los códigos nuevos debe haber un poquito más de espaciamiento y esto, pero bueno, son problemas que se ven en todas las ciudades de alta densidad, como digo. Siempre se ve lo mismo. El siguiente, algo histórico igual, son monumentos en los que los domos generalmente colapsan, elementos no reforzados, son elementos que trabajan perfectamente por cargas gravitacionales. Muchas de estas estructuras tienen cientos de años y han trabajado perfectamente, eh, pero el sismo desafortunadamente creó alguna vulnerabilidad y por supuesto una falla, pero como digo, son fallas más culturales más que materiales, ¿no? Pero también son interesantes porque son fallas, son difíciles de medir en términos de costos. En la siguiente, eh, y esta es una de las últimas de este tema, que es que pasamos a la siguiente. Aquí, aunque son estructuras antiguas, es algo que pasa mucho. En estructuras existentes, como decía antiguamente, se modifican muros a través de los años para crear diferente tipo de uso. En este caso, los, ¿cómo es que se llaman estos muros? Alberto es el que sabe, los muros los contrafuertes, perdón, sí, los contrafuertes fueron modificados a través de los cientos de años. Muchas veces se construyeron pasajes de escape o algún tipo de uso para extender, digamos, la propiedad y causar un debilitamiento lateral, digamos, de estos muros, y durante los sismos pues fallan. Esto mismo sucede en estructuras modernas. Como decía antes, se modifican estructuras, se modifican los muros, se cortan, muchas veces hemos visto eso, abren puertas, digamos, huecos para puertas a través de los muros estructurales, y por supuesto en el futuro causan pérdidas significativas, ¿no? En la siguiente, aquí ya va a hablar Francisco del terremoto de Turquía. Dale, muchas gracias, Nick.
Muchas gracias a todos por venir. Sí, el último terremoto del que quisiéramos como compartir nuestra experiencia es el sismo o la secuencia de sismos que ocurrió en Turquía al principio de este año. Aquí ven en este mapa los 4 movimientos sísmicos principales de esta secuencia, que empezó el 6 de febrero con un sismo a magnitud 7.8, ahí más o menos en la mitad del mapa. 9 horas después, un sismo 7.7, 50 kilómetros al norte. Y los días siguientes, durante el mes de febrero y marzo, múltiples réplicas, incluyendo 2 réplicas bastante grandes, 6.6 y 6.4. Este sismo, pues, realmente tuvo impactos trágicos, ¿no? Afectó 15 millones de personas en diferente medida. Colapsaron algo así como 30.000 edificios, total y parcialmente, y otros 65.000 edificios aproximadamente tuvieron daños severos, más muchos otros que tuvieron daños moderados y leves, ¿no? Y pues con la trágica estadística pues de 50.000 personas fallecidas. En la siguiente diapositiva podemos ver un par de videos muy cortos que muestran la magnitud del impacto de esta secuencia sísmica, ¿no? En el video de la izquierda que ven aquí en este momento, ven las imágenes de básicamente manejar por el centro de la ciudad de Antioquia o Antakya, como se dice en turco, donde claramente se ve pues que no hay estructura, que no se le noten pues los impactos de este sismo, ¿no? Entonces ahí ven edificios con daños de diferentes niveles y en algunos casos ya se ve, es como mostraba Alberto en Nueva Zelanda, el lote, ¿no? Limpio ya pues del colapso que ya fue retirado los escombros. En el siguiente video, en la imagen de la derecha, pueden ver la consecuencia, ¿no? de ese nivel de daño. Y es que miles de personas pues no tienen dónde vivir, ¿no? Y resultan, pues no tienen otra opción que ahora vivir en tiendas de campaña proporcionadas por el gobierno, obviamente con condiciones de vivienda pues, que no son ideales, ¿no? Entonces, este video lo tomamos 2 meses y medio después del sismo, ¿no? Y seguramente por mucho tiempo más estas personas tienen que continuar viviendo en estas condiciones porque los edificios si no colapsaron, están bastante dañados. Entonces, lo que es muy interesante que observamos en Turquía es que lo que decía Nick hace un momento, ¿no? Los daños que observamos allá son daños que se han visto en otros casos, entonces, y que en particular tienen similitudes con la práctica constructiva en Latinoamérica, así que cosas que observamos allá las hemos observado en sismos como los de México y seguramente o desafortunadamente las observaremos en el futuro. Entonces, para entender un poco esa similitud, quisiera mostrarles cómo es la práctica constructiva en Turquía. Entonces, los edificios de 4 pisos en adelante se construyen en su gran mayoría utilizando 2 sistemas. Uno es este que estamos viendo aquí, que es el sistema industrializado de muros de carga. Estos son edificios que básicamente no tienen columnas, sino que todos son muros. Los muros de la fachada y los muros interiores son muros de concreto. Y el sistema de piso es una losa de concreto también, losa plana. Estos sistemas tienen digamos, la ventaja desde el punto de vista constructivo que utilizan formaletas modulares, como la que vemos en la foto de la derecha, que básicamente tiene el tamaño de una habitación. Y esas formaletas se pueden instalar, se ubica el refuerzo de los muros son bastante delgados, entre 15 y 20 centímetros, y se basea el concreto sobre esas formaletas, construyendo simultáneamente los muros y el piso. Luego, con concreto que fragúa rápidamente, al otro día se pueden retirar las formaletas, se ubica en el siguiente piso y se construye el siguiente piso de esa forma, avanzando bastante rápido, por eso el nombre de sistema industrializado. Este sistema muy común en Latinoamérica también. El siguiente tipo de edificio bastante común en Turquía y que seguramente viendo estas fotos ustedes lo identifican fácilmente en Latinoamérica también es el sistema combinado de marcos de concreto con muros de concreto también alrededor de las escaleras y de los ascensores, ¿no? Este tipo de edificios pues tiene aberturas entre las columnas y las vigas que normalmente se llenan
muros rígidos, ¿no? Como los que discutía y explicaba Nick hace un momento, ¿no? De muros de ladrillo, básicamente, que puede ser de concreto, como los ladrillos o las imágenes de la izquierda aquí en gris, o de arcilla, los que son más naranjas, ¿no? Es muy común estos. En la siguiente diapositiva vemos un poco más de detalles de cómo es esta construcción, concreto reforzado, donde vemos detalles que vemos todos los días, no nomás caminando por nuestras ciudades en Latinoamérica. Vemos ahí está el muro alrededor de las escaleras, losas nervadas para aligerar el peso del sistema de piso en concreto, doblado de refuerzo en obra, formaletas en madera para el caso de edificios con sistema combinado o marcos de concreto, muy parecido a cómo construimos en Latinoamérica. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a empezar a ver 4 casos muy rápido que quisiéramos mostrarles de todo lo que vimos en Turquía. El primer caso es este complejo, digamos, de edificios. Son 38 torres residenciales de 11 pisos, construidas con el sistema de muros de carga, el primero que hablamos. Son edificios relativamente nuevos, ¿no? Tienen construidos en 2014, hace menos de 10 años, siguiendo todas las normativas de construcción sismo resistente en Turquía, que son muy parecidas a las que tenemos en Latinoamérica, en Estados Unidos, muy similares, que lo que tienen como filosofía principal es proteger la vida, ¿no? Es evitar de que durante un sismo incluso fuerte como este sismo de Turquía, el edificio no colapse y los ocupantes tengan la posibilidad de evacuar. Sin embargo, esa filosofía de diseño no busca proteger el patrimonio. Entonces, un resultado exitoso, digamos, con base a esta filosofía de diseño, es que los edificios no colapsen, pero tengan que ser demolidos. Y eso es precisamente lo que pasó con estos 38 edificios de 11 pisos. Protegieron la vida, los ocupantes pudieron evacuar, pero ahora deben ser demolidos. Entonces, imagínense todas las personas que viven en estos edificios, pues, donde van a tener que vivir mientras se demuelen y se reconstruyen y obtienen otra vivienda, ¿no? Pero miremos un poco por qué es que estos edificios requieren demolición. Entonces, aquí vemos un par de fotos que muestran la fachada del edificio, donde se ven que pues los daños son más que todo concentrados en los elementos no estructurales, ¿no? Entonces vemos cómo los muros de mampostería son los que tienen los daños más, digamos, más impresionantes, y los muros de concreto alrededor de las aberturas de las ventanas están bastante bien. Tienen una que otra grieta, pero nada grave. En la siguiente diapositiva vemos unas fotos de las vigas de acople entre muros que sí, tienen unas grietas, pero son grietas que, digamos, diríamos a máximo son daños moderados, que realmente no comprometen de forma drástica la estructura del edificio, pero los elementos no estructurales sí tienen daños bastante graves que llevaron a las autoridades a decidir que este edificio debía ser demolido, entre otras cosas porque los habitantes no quieren volver a vivir en esos edificios. Y eso abre otro aspecto, que es el aspecto del impacto psicológico de vivir digamos, pasar un sismo dentro de un edificio que tiene un poco de daños, que para los ojos de un ingeniero pues pueden ser no estructurales, pero igual para un residente no le provee el nivel de seguridad que desea para seguir viviendo ahí, ¿no? La siguiente diapositiva vemos otro ejemplo donde vemos qué tan graves pueden ser los daños no estructurales, ¿no? Esto es un edificio de marcos de concreto que se mueve un poco más que un edificio de muros, y ahí vemos cómo esos muros no estructurales en la fachada pues están en el piso, ¿no? Entonces está abierto todo el edificio y los daños pues son graves, y esta patología la observamos en todas las ciudades, en todas partes que visitamos, es demasiado común. Y es igual a lo que podría ocurrir en Latinoamérica, dado que nuestras prácticas constructivas son muy similares. En la siguiente diapositiva vemos otro caso de un edificio que continuó siendo ocupado, ¿no? Entonces, esto es un edificio de 10 pisos que tuvo daños, de nuevo, no estructurales. El daño estructural fue nulo realmente, dentro de lo que pudimos ver, pero sí hubo daño no estructural. Sin embargo, el daño no estructural estuvo al punto donde los muros alcanzaron a quedar, digamos, en su posición original, a pesar de que tuvieron grietas bastante grandes, como las que pueden ver aquí en estas fotos. Entonces, el gobierno permitió que los residentes continuaran viviendo ahí, eh, eh, a pesar pues, del daño no estructural. Si el movimiento hubiera sido un poquito más grande, este edificio estuvo un poco más lejos de la falla,
estuviéramos viendo un caso muy similar al caso anterior. La siguiente diapositiva vemos otro ejemplo, quizá un ejemplo un poco más dramático que digamos, se relaciona con el caso que Nick hablaba hace un momento, ¿no? Del daño no estructural. Cuando estaba hablando del sismo de Alaska, vemos como los plafones son elementos que pueden pasar desapercibidos en el momento de la construcción, pero que realmente pueden impedir el funcionamiento de un edificio y en particular de un hospital, donde pues después de un sismo es cuando más se necesita, ¿no? Entonces aquí vemos un hospital que claramente salió de funcionamiento porque el plafón se cayó y todo el sistema de ventilación que está, digamos, entre la placa y el plafón está colgando ahí de una forma precaria, por lo cual no se pueden atender pacientes en esa situación. Más daños, obviamente, en los muros divisorios. En la siguiente diapositiva tenemos el último caso, que es otro hospital, pero un hospital un poco más nuevo, construido tal vez en los últimos 3 o 4 años, utilizando un sistema de resistencia sísmica, digamos, especial, conocido como aislamiento sísmico. Hay bastantes edificios también en Latinoamérica que utilizan esta técnica, construidos recientemente. Básicamente la idea del aislamiento sísmico es separar el movimiento del terreno del edificio, ¿no? Y eso lo logramos a través de instalar unos elementos conocidos como aisladores sísmicos, que lo ven en la imagen de la mitad, en la parte superior de la columna. Ven ahí un elemento que divide la columna con la viga. Eso es un aislador sísmico que básicamente lo que busca es que cuando se mueva el terreno, el edificio se mantenga quieto en la parte superior. Ese es conceptualmente el objetivo. Este hospital contaba con ese sistema. Debido a eso, el hospital pudo continuar en operación. Sin embargo, tuvo algunos problemas de construcción. El contratista que instaló los muros divisorios de ladrillo no se percató pues de que el objetivo era que se separara el sótano del edificio superior y puso los muros atravesando esa área y por eso ven los daños en la imagen de la derecha. Afortunadamente esos daños no previnieron que el hospital siguiera, digamos, proveyendo sus servicios principales y continuó operando. Pero estos son el tipo de cosas que se deben evitar en la construcción de edificios con aislamiento sísmico. En la siguiente diapositiva incluimos algunos detalles o algunos, digamos, otros casos adicionales de problemas que se pueden presentar en un sismo, no necesariamente por movimiento del terreno. De nuevo, lo que comentaba Alberto en Nueva Zelanda, lo que comentaba Nick en Alaska, licuación, ¿no? Daños por licuación, aquí vemos hundimientos de 1 a 3 metros, ¿no? De edificios que se hundieron completamente por ese comportamiento del suelo como líquido por unos segundos durante el terremoto, que claramente deben ser demolidos, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos daños por desplazamiento lateral. Parece copy-paste de las fotos que mostró Alberto en Nueva Zelanda. Entonces, las mismas cosas que observamos en Nueva Zelanda aquí ocurrieron. También una ciudad portuaria, Iskenderun, al lado del Mediterráneo, igual que Christchurch en New Zealand. Y daños, y aquí vemos otros casos, fallas de superficie donde vemos movimientos pues que ponen fuera de operación un ferrocarril, dañan, digamos, y también afectan el transporte en terreno con movimientos de 3 metros laterales, que pues va en estructura pues que pueda soportar esto, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy claro para evadir estos lugares donde estas cosas pueden ocurrir. En la siguiente diapositiva vemos tal vez la última diapositiva que tenemos del sismo de Turquía, donde simplemente queríamos mostrar cómo es que muchas de estas reparaciones están ocurriendo, ¿no? Entonces vemos que un edificio que estaba en construcción sufrió daño por el sismo y la reparación que se está realizando es una reparación cosmética, ¿no? Simplemente tapamos las grietas, pintamos por encima y listo, terminamos la construcción. Esto, digamos, es lo mismo que también hemos observado en otros sismos y es desafortunado porque no se atiende el riesgo real que se presenta, ¿no? Y que es evidente con estos daños. Entonces, en el siguiente sismo, lo único que podemos esperar es que estos muros divisorios se rompan de nuevo y si el sismo ocurre un poco más cerca, el edificio pues, le puede ir mucho peor, ¿no? La buena noticia es que hay formas utilizando ingeniería para entender qué es lo que pasó y evitarlo, ¿no? De tal forma que un sismo no necesariamente se convierta en un desastre, ¿no? Y entonces le paso la
la palabra a Alberto, que nos va a mostrar un poco cuáles son ese tipo de análisis que podemos hacer los ingenieros para atender y evitar digamos, que estos daños ocurran. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Y pues efectivamente una de las herramientas que utilizamos nosotros para entender el comportamiento sísmico de estructuras son los análisis numéricos a partir de modelos sofisticados o de alta resolución, como el que pueden observar en esta animación, la cual compara el comportamiento de dos edificios idénticos sometidos al mismo sismo. Uno de ellos, el de la izquierda, con conexiones deficientes y que resultan con daños irreparables, y otra, que es la de la derecha, con conexiones bien detalladas que se comportan de manera adecuada y pueden ser reparadas posterior al sismo. Las irreparables son los puntos rojos que logran ver en la imagen. Los otros puntitos grises o negros son conexiones bien diseñadas que resultan con algún tipo de daño, pero pueden ser reparadas. Otras herramientas que utilizamos para evaluar el comportamiento sísmico, si te vas a la siguiente diapositiva, y como ya lo hemos estado mencionando reiteradamente, son las observaciones del daño o del no daño luego del sismo, combinado con revisión de documentos constructivos o un levantamiento estructural de cada uno de los elementos en caso de no contar con los planos, y como mencioné anteriormente, un modelo matemático. Estas fotografías o imágenes provienen de un caso real, una evaluación que realizamos en Nueva Zelanda, un edificio histórico construido en los 30s, me parece, o ampliado en los 30s. Y en la siguiente diapositiva pueden ver algunas de las distintas formas en que este edificio pudo haber respondido durante la secuencia sísmica que ocurrió en Christchurch en el 2010-2011. Y bueno, ya para comenzar a concluir, hemos mencionado y ustedes han visto que pues, el impacto en los terremotos depende de muchos factores, depende de la intensidad del evento, y la intensidad abre un abanico de factores, ¿verdad? La distancia al epicentro, el suelo en el que nos encontramos, ¿verdad? Ustedes pues saben mejor que nosotros el efecto de los suelos en la Ciudad de México, ¿verdad? El mismo sismo, dependiendo de donde nos ubiquemos en la zona, así lo vamos a sentir diferente y así se van a comportar las estructuras de manera diferente, y muchos otros factores. También la vulnerabilidad de las estructuras. Ya lo vieron en las fotografías de deficiencias o irregularidades que afectan el comportamiento, y también la exposición, ¿verdad? Pues desafortunadamente a lo largo de los años han ocurrido sismos importantes en zonas altamente pobladas, y pues así resultan los daños y lo que es más lamentable, la pérdida de vidas humanas. Lo mencionó Nick y Francisco. Seguimos viendo las mismas cosas, los mismos tipos de daño y razones de colapso o fallas, sismo tras sismo, ¿verdad? Son cosas que no vemos. Algunas sí son cosas que vemos por primera vez, pero muchas ya han ocurrido anteriormente, lo cual es un poco triste. Sin embargo, eso nos abre la posibilidad, la oportunidad de mejorar los edificios y
y así también mejorar el comportamiento durante sismos futuros. Algo muy importante y que se evidenció en Chile luego del sismo del 2010 y en Christchurch también, es el efecto o el resultado de una planeación a nivel de comunidad o de país para poder responder luego de estos eventos, ¿verdad? Es algo que no es fácil de realizar, involucra a muchos personajes, pero es algo necesario. Y también para terminar, una conclusión que tal vez es muy importante y tiene que ver con el tema de percepción o efecto psicológico, como lo mencionó Francisco. Toda estructura diseñada bajo códigos, llamémoslos así, modernos, están diseñados bajo la filosofía de salvaguardar la vida humana. El éxito de un edificio bien diseñado no se mide en términos generales en cuánto daño ocurrió o no ocurrió. Se basa únicamente en la protección de la vida. Si el edificio resultó dañado, pero no hubo pérdida de vidas humanas, desde un punto de vista de filosofía de diseño, eso es exitoso. Entonces, esto lo que quiere decir es que un edificio bien diseñado perfectamente puede requerir su demolición posterior a un sismo, como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones el día de hoy, debido a la extensión y severidad del daño. Súper importante desde un punto de vista de percepción, porque el público en general, los que no son ingenieros, tienden a pensar que un edificio, su edificio, que fue diseñado por un ingeniero y cuya construcción fue aprobada por las autoridades, es a prueba de terremotos y no va a resultar con daño. Y bueno, como lo mencionó Francisco, pues luego del sismo entran en razón y se dan cuenta que no es así. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, ya a manera de cierre, nosotros tenemos la capacidad, debido a nuestra ubicación geográfica y al tamaño de la compañía, a responder de forma inmediata luego de un evento, como lo hicimos en Nueva Zelanda, en Chile, en México, en el 17 y en el año pasado, en septiembre. Y podemos movilizar la cantidad de ingenieros que se requieran, ¿verdad? Y vendrán de distintas oficinas, y es posible debido a lo que mencioné anteriormente. Y venimos con un gran bagaje, si puedo decirlo así, de experiencias previas que podemos aplicar y que aplicamos en eventos nuevos en los que estamos involucrados, y así brindarles un buen servicio. Y bueno, creo que esto sería para el día de hoy. Me parece que es la última. Nuevamente, muchas gracias por el espacio. Súper agradecidos y encantados de compartir un poquito de nuestra experiencia con ustedes. Y bueno, abrimos el piso para preguntas. Gracias, la verdad es muy interesante. Acá vamos a las preguntas. Primera pregunta, ¿en su opinión el reforzamiento realmente es funcional y seguro? Perdón, ¿podrías repetirla, Eduardo? En su opinión, ¿el reforzamiento realmente es funcional y seguro en un edificio? Oh, sí, por supuesto que sí. Reforzamiento es una forma completamente aceptable de restablecer la capacidad de una estructura, ¿no? Por supuesto hay que hacer un análisis adecuado, muchas veces ese es el problema, pero hay que hacer un análisis adecuado, una investigación de campo adecuada, en la que se pueden incluir pruebas no destructivas y destructivas para poder entender exactamente qué ocurrió, cuál es la debilidad y cuál es
reforzamiento necesario para poder restablecer su capacidad de resistencia, ¿no? Entonces sí, por supuesto que es algo completamente viable y algo que se hace comúnmente, ¿no? A menos de que haya una regulación que obligue, digamos, a tomar una decisión un poco más drástica como es demoler un edificio, ¿no? Pero si no existe, si hay una posibilidad matemática y una posibilidad de demostrar que funciona, es una forma completamente viable. La siguiente es, ¿qué sitios recomiendan para encontrar más datos sobre los sismos? ¿Cómo qué tipo de datos sería? ¿Tipo de magnitudes y esto? Eso, nada más así bien. No sé, Francisco, de pronto tú sabes más recientes. Sí, hay varios lugares, digamos, interesantes. El primero que recomendaría, y ahorita les mando un link, es la página del Servicio Geológico de México y el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ambas son bastante diligentes y en cuestión de minutos después de que ocurre un evento sísmico, postean, incluso no solo en la página, sino también en las redes sociales, Twitter y Facebook y demás, postean información sobre el sismo. Entonces, en cuestión de minutos, se sabe dónde fue el epicentro, cuál fue la magnitud. Y algo muy importante que si puedo una vez mencionó, la página, especialmente la de Estados Unidos, tiene un cuestionario para la población en general, para que responda rápidamente 5 preguntas o 4 preguntas de qué tan fuerte sintió el sismo. Y muchas personas tienden a responder esto y eso nos ayuda a nosotros como ingenieros y a los científicos, las personas trabajando en, digamos, la geología de los sismos y también a la comunidad en general, a ver cómo se sintió un sismo en otra ciudad, cómo lo sintieron los demás. Esa información está disponible y digamos que ese sería el primer punto donde yo recomendaría a alguien interesado en sismos como atacarlo desde el principio. Yo creo que esos son fuentes, las primeras fuentes, digamos, que recomendaría. Algo que añadir a eso es la razón por qué las preguntas, la pregunta de la sensación es importante, es porque ayuda también a determinar los puntos donde hubo posiblemente mayores pérdidas, ¿no? No solo posiblemente humanas, pero también financieras. Entonces, es una respuesta rápida. También sirve para establecer, dirigir, digamos, fondos de emergencia, ese tipo de cosas, antes de que llegue, digamos, en reportes ya más oficiales, ¿no? Es una buena manera de ayudar de manera rápida y entender qué ha pasado en la zona. ¿Y en qué momento se declara un edificio como pérdida total o bajo qué criterio? Bueno, eso sí depende de cada país, cada zona tiene su diferente filosofía. Por ejemplo, en México hemos trabajado en propiedad horizontal, en casos de propiedad horizontal, los cuales se manejan de una manera bastante diferente desde el punto de término de seguros, como la entendemos nosotros, por supuesto. Nosotros no somos ajustadores, ni mucho menos, pero en la forma en que lo han explicado, la manera en que se manejan las pólizas de ese tipo, digamos, son bastante particulares. Cuando se determina un inmueble como una pérdida total, es, con mi entendimiento, son más que todo pérdidas financieras y no necesariamente pérdidas de nivel estructural. Me acuerdo en el 2017 nos nombraban que habían pérdidas totales, digamos, de unidades de vivienda, digamos, en apartamentos, en edificios, y entrábamos y no había ningún tipo de daño estructural, eran daños secundarios, pero la unidad como tal había sido dada como pérdida total. O sea, es algo que se maneja un poco diferente en cada país. Ya en el criterio de la estructura como tal, como les decía, el México, digamos, la Ciudad de México, después del 2017, sacó una norma obligatoria, se llaman las normas para la rehabilitación sísmica de edificios de concreto dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Esa norma en particular tiene una secuencia específica de cómo analizar la estructura, qué hacer para poder entender no solo de manera visual, de manera con pruebas mecánicas o pruebas de materiales, y poder entender el tipo de falla, el tipo de daños, el impacto, y
si se puede reparar o qué nivel de reparación de rehabilitación debe incluirse, ¿no? Entonces, la determinación de una pérdida total, yo creo que es una definición más financiera en muchos casos que estructural, ¿no? O sea, desafortunadamente en estructuras todo se puede diseñar desde que haya dinero, básicamente. Eso siempre lo digo yo, desde que existe el dinero todo se puede reparar, por supuesto. La razón es si es económicamente viable, ¿no? O sea, eso ya es una decisión más independiente de la nuestra. Habrán estructuras, perdón, nada más para agregar a lo que mencionó Nick, habrán estructuras que luego del sismo probablemente están en pie, pero son inestables, ¿verdad? Una réplica, un sismo futuro podría inestabilizar la estructura y causar el colapso, ¿verdad? Pues aunque la estructura está en pie, resulta una pérdida total, ¿verdad? No, por un tema de seguridad. Y por eso es importante la intervención de ingenieros estructuristas, expertos en el tema luego de un sismo. Y para aquellos que se alejan de esa situación, como lo mencionó Nick, generalmente nosotros planteamos una propuesta de reparación y reforzamiento. La decisión de si se repara o se refuerza o si se demuele dependerá del costo asociado a esa reparación o reforzamiento versus el costo del edificio como nuevo. Estás en silencio. A ver, el tipo de daños que encontraron en Alaska podrían replicarse en la Ciudad de México o los han visto ya antes en la Ciudad de México. Sí, daños no estructurales suceden todo el tiempo. Son daños, digamos, no solo en siniestros por sismo, ¿no? Pero en otros siniestros. Este tipo de daños se ve bastante, especialmente en muros divisorios, plafones, elementos suspendidos. Se ve muchísimo, la verdad. Es algo que ocurre en todas partes. ¿Por qué? Porque son elementos que, como decía yo anteriormente, son generalmente no inspeccionados, pasan desapercibidos. Son los últimos que se hacen en muchos casos. Se está pensando más que todo es en acabar, digamos, el edificio en su forma final y no necesariamente en que ese tipo de elementos sean asegurados lateralmente, apropiadamente. Por supuesto, hay códigos que mencionan y han mejorado eso, pero pues también culturalmente eso toma un poco de vigilancia, ¿no? De inspección, pero sí, lo vemos todo el tiempo, es algo muy común y causa bastante impacto, es algo que no, es como es como la enfermedad que ocurre, pero nadie se da cuenta sino cuando ya está muy tarde, ¿no? Son problemas que están inéditamente ahí y solo se van a ver replicados el día en que ocurra un sismo, a menos de que se revisen, por supuesto, proactivamente, ¿no? Pero se ve muchísimo. Un ejemplo, el más reciente tal vez, o uno de los más recientes que tenemos en México, luego del sismo del año pasado, un hospital en el que el daño estructural era nulo, pero el daño no estructural realmente severo y extensivo. Sacó de operación el hospital por varios días y de nuevo el efecto psicológico. Enfermeras, enfermeros, doctores que no querían ir a trabajar porque quedaron completamente asustados por el tipo de daño. Pensaban que el edificio iba a colapsar, ¿verdad? Pues como mencionó Nick, en México, en Estados Unidos, en China, eso lo vamos a seguir viendo siempre. Uh-huh. Por último, dicen, ¿podrían explicar más a detalle la tabla que apareció en la primera diapositiva del terremoto de Alaska? La tabla de colores. Sería el slide 17. Sí, es la 17. 17. A ver, vamos a proyectar la 17. Bueno, esto es básicamente, bueno, cuando la coloquen otra vez para explicarles. Aquí tiene algo que ver con las preguntas que estaba
comentando Francisco. No sé cuándo la proyecte ya, Antonio. Eso. En la parte inferior se catalogan, digamos, las columnas tienen, digamos, la intensidad desde que no se sintió leve, moderada, fuerte, muy fuerte, severa, violenta y extrema. Digamos, aquí hay un poco de datos de la posible aceleración, pero muchas de estas gráficas, que son gráficas que se producen en algunos casos rápidamente después de un sismo, son como resultado de la percepción humana, digamos, en la zona. Ya cuando hay información más técnica, se refinan para, digamos, unir alguien que sintió, digamos, la sensación muy fuerte o extrema, comparado con la magnitud o la intensidad del sismo. Pero inicialmente se pueden generar este tipo de contours, de diagramas, en los que rápidamente se puede identificar zonas donde posiblemente hay zonas de concentración alta de pérdidas, ¿no? O de daños. Eso lo vemos mucho en los terremotos como información rápida. Puede ayudarles a ustedes muchísimo para de pronto determinar zonas de riesgo o zonas que posiblemente los puedan impactar con reclamaciones, ¿no? Y una última que no entendemos bien, pero dice, la licuefacción en México existe en Tláhuac. No sé si es pregunta o lo estaban aseverando. Y inmediatamente después viene algo que dicen que si solo esa zona podría aplicar en el centro de la Ciudad de México. Bueno, la verdad desconozco yo la licuefacción en el centro de la Ciudad de México, pero la Ciudad de México tiene una característica, es que la mayoría de los suelos son bastante, o hay muchos, o es rocosos cerca entre las montañas, o es muy arcilloso también. La arcilla, por ejemplo, es un suelo que no está, no tiene ese problema, porque es un material que no permite que las partículas internas se reacomoden, digamos, y pierdan su capacidad de fricción que hay entre las mismas. Digamos, cuando tienen arena solamente, cuando vamos, digamos, a la playa, ustedes pueden agarrar la arena, digamos, cuando está con agua, la arena, uno puede meter la mano, digamos, debajo de la arena y la arena se puede reacomodar de una manera bastante sencilla. Uno se para nomás, llega el agua y uno se empieza a enterrar. Algo así es como para que entienda la licuefacción, pero cuando ya el agua se retira, la arena se reacomoda, las partículas, hay fricción y se vuelve un material bastante sólido. O sea, ya es difícil, digamos, penetrarlo. En la arcilla es un material que no tiene ese tipo de problemas, es un material que es, digamos, cohesivo, entonces no tiene ese problema de cambio digamos, de eliminación de agua súbita comparado con la arena. Entonces, no sé en la Ciudad de México, en el centro, no sé si Alberto sabe de algo en la Ciudad de México, en el centro, pero yo personalmente dudo mucho que exista este problema en la Ciudad de México. No se me viene a la cabeza ningún caso. La licuación o licuefacción en términos simples y generales ocurre bajo la presencia de tres factores que tienen que ocurrir de manera simultánea. Primero, como lo mencionó Nick, suelos arenosos. Luego, el suelo arenoso tiene que ser poco denso, el suelo tiene que ser muy suelto. Perdón, 4 casos. Luego, el nivel freático tiene que estar relativamente alto. ¿Cómo lo llaman? Sí, nivel freático. Y el 4 punto es estar en una zona sísmica y que las aceleraciones excedan cierto porcentaje. Andará por bueno, depende de la zona, ¿verdad? Entonces, si tienen esos 4 factores, muy probablemente podría ocurrir el fenómeno de licuación. Si los suelos son arcillosos, ya descartan licuación. Si es un suelo arenoso muy denso, no va a ocurrir licuación. Si el nivel freático está muy profundo, probablemente no va a ocurrir licuación, ¿verdad? Entonces, factores a considerar en un futuro. Muchísimas gracias. Creo que ya no hay más preguntas o comentarios. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros invitados, Nicolás, Alberto, Francisco. Una plática creo que por demás interesante, que
bastante técnica, pero creo que nos deja pensando todos bastante, ¿no? De la plática como tal, ¿no? A todos los que participaron, muchísimas gracias nuevamente por haberlo hecho. Esperamos que hayan sido de su agrado las sesiones que tuvimos desde el día de antier hasta el día de hoy que fuimos teniendo con diferentes expertos. Esperamos, como decíamos en un principio, que la experiencia que tienen todos estos empresas realmente nos ayude a todos los que estamos en el mercado, en el sector asegurador. Y nada más por último, les estaremos enviando una encuesta. Ojalá que nos puedan ayudar con sus comentarios. Va a ser muy importante para saber cómo lo hicimos, qué hacemos, qué más temas les gustaría estar viendo, o cualquier pregunta o comentario que nos quieran hacer, por favor. Pues sin más, si no hay más comentarios, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por conectarse. Gracias, Alberto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Muy por la bien. invitación. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Abrazo. Bye. Vamos a salir, ¿no?